Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Gray Penner estaba absorto en la última novela de Clive Cussler, habiendo llegado a la página 125, cuando su atención se desvió por el sonido del coche de su esposa entrando en el garaje. Al mirar su reloj Fitbit, notó que eran las 8:17 p.m. No pudo evitar darse cuenta, por tercera vez esta semana, que su esposa regresaba tarde del trabajo. Era un marcado contraste con los primeros 7 años de su matrimonio, cuando siempre fue puntual. Gray no era ingenuo, había notado cambios en su comportamiento. Al principio, las llamadas de Kelly para avisar que llegaría tarde no le molestaban, pero cuando empezó a llegar a casa con el lápiz labial manchado y el aroma de loción para después de afeitar, no pudo ignorar estas señales. Esa noche, acostado en la cama, acarició suavemente su cuello, tratando de descifrar el aroma desconocido que quedaba en su piel. Puede que no fuera un experto en fragancias, pero sabía que algo estaba mal. Era consciente de lo diferente que era el perfume que le había regalado en comparación con el aroma embriagador que ella exudaba. Gray se quedó atónito cuando su esposa pelirroja, todavía tan deslumbrante a sus 30 y tantos como el día que se conocieron en la universidad, entró en la habitación. Su suspiro involuntario era una reacción familiar cada vez que la veía después de una breve separación. Kelly no pudo evitar sonreír ante la típica reacción de su esposo, sabía que era un cumplido sincero de su parte, y admiraba que él todavía la encontrara atractiva tan rápidamente después de haber estado en compañía de otro hombre. «Hola, cariño», dijo, inclinándose para besarlo antes de subir las escaleras. Su delgada sonrisa expresaba tanto confianza como una nota de superioridad. «Ponte cómodo, bajaré pronto». Gray observó en silencio cómo su esposa entraba en la casa y subía las escaleras, aparentemente ajena a su presencia. Mientras subía las escaleras, no pudo evitar notar el aroma familiar de la loción para después de afeitar en el aire. No era la primera vez que lo olía, y cada vez le llenaba de ansiedad. Sabía que se avecinaba una confrontación que podría salvar su matrimonio o confirmar sus peores temores. A pesar de sus dudas, Gray estaba seguro de que su esposa aún no había cruzado la línea en su relación con el encantador Paco Rabanne, un hombre al que había empezado a percibir como una amenaza. Pero no podía dejar de sentir que ella se había acercado peligrosamente. Durante 7 años, Gray había temido que su esposa un día se diera cuenta de que merecía a alguien más atractivo que él, alguien como el misterioso Johan Van, quien una vez tentó a Eva en el jardín del Edén. Kelly, su esposa, era una exitosa asistente de vicepresidencia en una compañía internacional de telecomunicaciones, y Gray no podía evitar sentirse inferior en comparación. No se consideraba feo, pero sabía que nunca podría igualar su belleza. Al llegar a la cima de las escaleras, se preparó para los eventos venideros, dándose cuenta de que si no actuaba pronto, podría perderla para siempre. Johan, un hombre rubio de 40 años de los Países Bajos, había ingresado recientemente a la empresa y rápidamente atrajo la atención de sus colegas. Gray no podía evitar escuchar sobre Johan durante las primeras semanas de trabajo, pero Kelly, que al principio compartía detalles sobre Johan, de repente guardó silencio sobre él, lo que despertó las sospechas de Gray. Un día durante la cena, Gray no pudo contener su curiosidad y preguntó a Kelly sobre Johan. Kelly confirmó que Johan aún trabajaba en la oficina, pero señaló que no se comunicaban mucho porque él estaba en otro departamento. Sintiendo que algo andaba mal, Gray notó que Kelly solía hablar de Johan todo el tiempo, pero ahora parecía haber desaparecido de sus conversaciones. El rostro de Kelly se sonrojó ligeramente mientras restaba importancia al comentario de Gray, diciendo que simplemente no se comunicaban mucho. Gray, al notar su incomodidad, se dio cuenta de que ella le estaba mintiendo. Pronto, el comportamiento de Kelly comenzó a cambiar. Comenzó a quedarse más tarde en la oficina con más frecuencia, y se volvió evidente que se sentía atraída por Johan, un hombre alto y atractivo. A pesar de sus intentos de ocultar sus sentimientos, su atractivo físico y confianza en sí mismo, que rozaban la arrogancia, la atraían. Johan, fluido en 3 idiomas y poseedor de ojos azul oscuro que parecían ver el alma de Kelly, sabía exactamente cómo cautivarla.
A pesar de trabajar en diferentes departamentos, a menudo discutían sobre el trabajo, y dentro de un par de semanas después de que Johan ingresara a la empresa, comenzaron a almorzar juntos. Kelly amaba a su esposo, pero ni siquiera se daba cuenta de que se estaba desarrollando una relación entre ella y Johan. Johan, por otro lado, la animaba sutilmente, sabiendo que Kelly estaba casada pero creyendo que establecería límites si fuera necesario. Las relaciones extramatrimoniales no eran infrecuentes en su cultura. 2 semanas después, se encontraron trabajando en un proyecto que no pudieron terminar al final del día. Johan sugirió volver al proyecto por la mañana o quedarse en la oficina por la noche. Su sonrisa indicó acuerdo. Rápidamente llamó a Gray en la oficina y le informó de su demora. Gray notó que era la primera vez que llegaba tarde en todos los años que habían trabajado juntos, pero no se opuso, ya que él mismo a veces llegaba tarde. Se ofreció a cocinar la cena esa noche, ella apreció su preocupación. Salieron de la oficina a las 7, aunque terminaron el trabajo alrededor de las 6:30 p.m. Ambos no olvidaron el tiempo. Quedarse hasta tarde se convirtió en algo familiar para la pareja, comenzando con conversaciones y luego pasando a caricias físicas. Kelly sabía que caminaba por una línea muy delgada, pero le gustaba tener tanto a un esposo como a un novio. Estaba tan absorta en sus emociones que o no se daba cuenta o no le daba importancia al hecho de que su esposo era consciente de lo que estaba sucediendo. Después de la universidad, Gray tomó un trabajo bien remunerado en una compañía local de telecomunicaciones, y Kelly tomó una posición más baja en una firma internacional. Decidieron posponer tener hijos hasta los 30 años y acordaron que Kelly obtendría un máster en negocios online para avanzar en su carrera. Después de que Kelly obtuviera su máster, fue el turno de Gray de avanzar en la escalera profesional. Kelly rápidamente ascendió en la jerarquía corporativa, recibiendo un ascenso y un salario más alto que su esposo. Orgulloso del éxito de su esposa, Gray estaba contento de que su plan de carrera estuviera funcionando, pero se sentía eclipsado por sus logros. Kelly, centrada en sus propias metas financieras y personales, perdió de vista su plan matrimonial. Cuando llegó el momento de que Gray obtuviera su maestría, Kelly ofreció usar el dinero para comprar una casa. Aunque Gray se sintió decepcionado de que sus sueños se pospusieran, se dio cuenta de lo importante que era invertir en su futura familia. Kelly siempre parecía priorizar los gastos prácticos sobre las aspiraciones de Gray, lo que le hacía dudar de sus propias ambiciones. Siempre cumplía con los deseos de su esposa porque a Kelly le encantaba ser la principal proveedora y ocupar la posición más importante en su relación. Ella se consideraba igual en su asociación. Mientras Kelly bajaba las escaleras, mariposas danzaban en su estómago. Amaba a su esposo, pero también deseaba a Johan. Anhelaba estar con él, sentir su presencia y abrazarlo después de la intimidad, pero no podía traicionar a su esposo. Necesitaba ser honesta con él antes de que algo sucediera. Sabía que él la amaba y que probablemente le daría permiso para hacerlo al menos un fin de semana. Gray interrumpió sus pensamientos diciéndole que la cena estaba en el microondas y que solo necesitaba calentarla durante 1 minuto. Agradecida, Kelly prometió que pronto sacaría el tema, pero primero le pidió si podían hablar. Gray dejó el libro, dándose cuenta de que Dirk Pitt tendría que esperar. El corazón de Gray dio un vuelco al darse cuenta de que Kelly quería decirle algo importante. ¿Estaba relacionado con la conversación que él iba a discutir con ella? «Quiero un pase libre para este fin de semana», Gray, dijo Kelly con dudas. Los pensamientos de Gray se agolparon mientras se sentaba en el sofá, esperando no haber delatado su sorpresa. «Lo siento», logró preguntar, tratando de entender su inesperada petición. Kelly confirmó que Gray la había escuchado correctamente y explicó que necesitaba pasar el fin de semana con Johan Wegman para probar sus sentimientos. Le aseguró a Gray de su amor por él, prometiendo regresar y pasar el resto de su vida demostrándolo. El estómago de Gray se revolvió al darse cuenta de que Kelly había puesto en peligro su matrimonio con su petición, pero tomó la decisión de que esta tragedia debería desarrollarse hasta su conclusión. ¿Y si después de este fin de semana te das cuenta de que una vez no es suficiente?
¿Y si descubres que lo necesitas por más de un fin de semana? ¿Qué pasa si descubres que lo necesitas más que a mí? Eso no va a pasar, lo prometo, rápidamente le aseguró. ¿Cómo puedes hacer tales promesas?, él preguntó. Hace 12 años, me prometiste, juraste dejar a todos por mí, y ahora rompes esa promesa tan fácilmente. Ella se sonrojó y evitó su mirada. Necesito esto, Gray, y sé que me amas lo suficiente como para dármelo, susurró. Seamos honestos, Kelly. Puede que quieras esto, pero no lo necesitas. Y esperas que yo sea lo suficientemente tonto como para dártelo. Eso no va a pasar, repitió. Pero tú no me posees, así que si eso es lo que realmente deseas, entonces puedes tomar tu propia decisión. Recuerda, por cada acción, hay una reacción igual, Kelly, le recordó Gray. Ella le agradeció, y él respondió, no hay necesidad de fingir que no me entendiste. Quiero que hagas lo que creas correcto, y yo haré lo mismo. Kelly simplemente respondió, lo que tú digas. A la noche siguiente, Gray entró por la puerta y vio a Kelly sentada en la mesa de la cocina, tomando café. Notó una pequeña bolsa junto a la puerta y se dio cuenta de que se había vestido para la noche con uno de sus vestidos más atractivos. Ella lucía segura de sí misma, y él comentó, «¿Te ves segura de ti misma?» Kelly sonrió coquetamente y respondió, «Confío en mi esposo». Gray levantó una ceja con sorpresa. Cuando Gray se despidió de ella y le deseó un buen fin de semana, Kelly sintió su decepción. No reaccionó ante sus emociones no expresadas, pero sonrió alentadoramente. Los ojos de Gray reflejaban una profunda tristeza mientras hablaba suavemente, expresando su amor por ella. Con el corazón pesado, se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras, dejando a Kelly sin un beso de despedida. Sumergida en pensamientos sobre su próxima cita con Johan, Kelly se sintió emocionada, anticipando su viaje. Se sentía como una adolescente esperando su primer baile de graduación. A pesar de las dificultades en su matrimonio, Kelly y Johan decidieron explorar el nuevo vínculo entre ellos. Mientras caminaba para encontrarse con Johan en el vestíbulo del hotel, su corazón latía con anticipación por lo que el fin de semana traería. El señor y la señora Johan Beckman se registraron en su habitación y rápidamente se refrescaron antes de dirigirse a cenar en un elegante asador. Antes de salir, Johan le pidió a Kelly que girara para él, y, sin poder resistirse, él silbó admirado antes de atraerla hacia un beso apasionado. Kelly no pudo evitar pensar en lo maravilloso que era besando. Su cena fue deliciosa, y cada uno bebió una botella de vino, pero solo una, para no perder la emoción. De postre, tomaron conos de helado y se involucraron en conversaciones íntimas, tocándose suavemente. Para cualquier observador externo, parecían una pareja casada y enamorada. Después de la cena, regresaron a su habitación, donde quedaba pizza sobrante en la mesa y botellas vacías de cerveza junto a la silla de Gray. A pesar de que Gray era un cocinero hábil, había elegido una simple pizza y cerveza, considerándolo adecuado para una noche en la que su esposa estaría con otro hombre. Después de terminar su cena, Gray subió las escaleras con varias bolsas grandes de basura en sus manos. Rápidamente recogió toda la ropa de Kelly, arrojándola casualmente en las bolsas. Cuando terminó, llevó las bolsas abajo y las dejó junto a la puerta de entrada. Manejó las joyas y artículos de tocador con más cuidado, colocándolos en una caja junto a la puerta. Sintiendo satisfacción e indescriptible ira, Gray bajó las escaleras, puso un DVD de su película favorita, El joven Frankenstein, de Mel Brooks, en el reproductor y se sentó a mirar. Kelly y Johan acababan de regresar a su habitación cuando él la besó apasionadamente. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, y se congelaron por un momento, perdidos el uno en el otro. «Tenemos 2 días enteros, no te apresures», susurró. Habían estado así durante varias horas cuando Kelly finalmente se levantó de la cama y se dirigió a la ducha. Cuando regresó, Johan ya estaba dormido. Kelly se prometió no compararlo con Gray, sabiendo que su esposo no podría competir con el nuevo y emocionante Johan. Al día siguiente, sus aventuras continuaron.
El sábado, la pareja tenía un día ajetreado planeado con varias actividades, seguido de otra cena deliciosa y momentos íntimos. Kelly esperaba que el encuentro de la noche anterior fuera solo una cosa de una sola vez. Mientras tanto, Gray pasó todo el día solo, ni siquiera se molestó en encender el televisor antes del anochecer. Reflexionando sobre su situación, no veía forma de salvar su matrimonio. Todavía amaba a su esposa, pero su falta de respeto reciente había minado su confianza en ella. Gray sabía que nunca podría volver a confiar en ella, especialmente después de que ella pidiera permiso para estar con otra persona. Mientras se sentaba frente al televisor viendo una repetición de Leave It to Beaver, sus pensamientos volvieron a los momentos felices con Kelly. Tomó un sorbo de cerveza y reflexionó sobre cómo habían llegado a donde estaban ahora, dándose cuenta de que su futuro era incierto. Gray y Kelly eran estudiantes en la Universidad Estatal de Arizona y asistieron a varios cursos juntos. Gray se sorprendió al saber que la impresionante chica de su clase sabía quién era él, ya que siempre estaba rodeada de un grupo de admiradores. A pesar de esto, ella tomó la iniciativa de sentarse junto a él en su clase de contabilidad a CC y coquetear con él. Esto la llevó a invitarlo a tomar un café después de clase, a lo que él aceptó de buen grado. Su amistad floreció en una relación romántica que duró durante sus años universitarios y finalmente llevó al matrimonio poco después de graduarse. Gray siempre había considerado su relación fuerte, pero los eventos recientes lo habían hecho dudar de la solidez de su vínculo. Acostada junto a su amante dormido, Kelly reflexionó sobre cuánto tendría que hacer para expiar los errores que había cometido durante el fin de semana. Todavía podía escuchar las palabras que su esposo le había dicho cuando pidió un pase libre, pero sabía que Gray la amaba demasiado como para poner su matrimonio en peligro por una aventura de fin de semana. Sin embargo, estando con Johan, inesperadamente se encontró preocupándose por su esposo. Esa noche del sábado, después de un día encantador en la ciudad, hicieron el amor no solo una vez, sino 2 veces. Pasar tiempo con Johan fue agradable, tenía una personalidad encantadora y modales impecables. Sin embargo, cuando regresaron a su habitación la segunda noche, el encanto de Johan pareció desvanecerse cuando se volvió egoísta y grosero, dejando a Kelly decepcionada. Ni siquiera se atrevió a llamar a sus encuentros, a hacer el amor, porque se sentían mecánicos y carentes de intimidad. Las acciones de Johan parecían descuidadas e indiferentes a su placer, dejándola en conflicto e insegura. Decepcionada con Johan, Kelly silenciosamente se reprochó a sí misma por su propia tontería. Después de una despedida incómoda y un desayuno tranquilo, Johan salió del hotel con una sonrisa satisfecha, mientras Kelly se mantenía compuesta, intercambiando besos apasionados con él en el estacionamiento antes de que ambos se alejaran en sus autos. Durante el viaje de 1 hora a casa, Kelly se preparó mentalmente para el enfrentamiento inminente con su esposo por su solicitud de un pase libre. A pesar de la ira inicial y las amenazas de Gray, estaba segura de que podría hacerle cambiar de opinión. Si todo lo demás fallaba, pensó en recurrir a lencería seductora, tacones altos o incluso un bustier de cuero para ganárselo, con una sonrisa en los labios mientras consideraba lo fácil que era manipular a los hombres. Después de estacionar el auto en el garaje, Kelly apagó el motor y rápidamente revisó su maquillaje en el espejo retrovisor. Agarrando su bolso del asiento trasero, respiró profundamente y se dirigió con confianza hacia la casa. «Hola, estoy en casa», gritó al entrar en la cocina desde el garaje, esperando una cálida bienvenida de Gray. Sin embargo, cuando escuchó el sonido del televisor de pantalla grande en la sala de estar, se sintió decepcionada y molesta por lo que percibió como el comportamiento infantil de su esposo. Kelly entró en la sala de estar y vio a Gray sentado en un sillón, absorto en un partido de béisbol. La miró brevemente y volvió su atención a la pantalla, aparentemente ignorando su presencia. Sintiendo dolor y decepción, Kelly hizo un puchero y dijo, «¿Así es como vas a jugar?». Luego, salió furiosa de la habitación, dejando a Gray continuar viendo el juego. De regreso a la cocina, Kelly notó varios paquetes en la puerta principal y no pudo evitar sentir curiosidad. «¿Qué diablos significan todas estas bolsas en la puerta principal?», gritó, sin obtener respuesta de Gray.
Decidida a investigar, se acercó a los paquetes y comenzó a abrir uno de ellos, tratando de desentrañar el misterio que Gray le había dejado. Él escuchó su jadeo de sorpresa, seguido del sonido de paquetes siendo abiertos. «Maldita sea, esto no es divertido, Gray». «¿Qué diablos estás haciendo?», gritó. «Para facilitarte mudarte cuando te entregue los papeles de divorcio», respondió él, sorprendiéndola mientras se acercaba silenciosamente a ella. «No habrá divorcio, idiota», insistió. «Lo hablamos. Es solo un fin de semana. Hemos estado casados por 12 años. Por supuesto que puedes darme un fin de semana. En primer lugar, no lo hablamos. Tú hablabas, yo escuchaba. Me dijiste que estabas pidiendo permiso para tener una aventura. Cuando fue mi turno de hablar, dejé claro que no iba a permitir que eso sucediera. No es mi culpa que no me tomaras en serio, explicó Gray. ¿Estás pensando seriamente en divorciarte de mí por un fin de semana? ¿De todo el tiempo que hemos pasado juntos y todo el tiempo que tenemos por delante?, preguntó, con pánico en su voz. No tendremos un futuro juntos si sigues actuando así. Te lo he dejado claro. Haré lo que tengo que hacer. ¿Qué exactamente no entendiste? La voz de Gray estaba llena de ira. Las lágrimas rodaron por los ojos de Kelly, y por primera vez en su matrimonio, Gray no hizo ningún movimiento para consolarla. Me engañaste con otro hombre. Lo que me dijiste primero no niega el hecho de que fue un engaño, especialmente después de que te dije explícitamente que no lo hicieras, acusó Gray. Nunca dije que no puedas tomar tus propias decisiones, pero también debes estar preparada para las consecuencias de tus acciones. Kelly intentó justificarse, tratando de desviar la culpa. Solo recuerdas lo que te conviene, espetó Gray. Kelly se quedó allí, empacando sus cosas en bolsas, respirando pesadamente. No me voy. Esta también es mi casa, dijo desafiante. Por supuesto, pero como tus cosas ya están empacadas, puedes moverlas a la habitación de invitados, dijo Gray fríamente. Yo me quedaré en el dormitorio principal. Está bien, refunfuñó, cargando las bolsas escaleras arriba. ¿Me ayudarás?, preguntó. Ya hice mi parte al empacar, respondió él, volviendo a ver el juego de béisbol en la sala. Abajo, Kelly se sentó en el sofá, hojeando ruidosamente el periódico del domingo, tratando de hacer ruido con cada vuelta de página. ¿No quieres preguntarme sobre mi fin de semana?, hizo un puchero. ¿Por qué querría eso? Supongo que lo pasaste con él, contestó Gray. Eso es lo que hacen los infieles, ¿no? Salimos, hicimos turismo y comimos en buenos restaurantes, dijo ella con decepción en su voz. Bueno, muy bien hecho, respondió Gray. Tal vez una de tus amigas esté interesada. O tu esposo. Oh, espera, ese ya no es un esposo. Gray no pudo evitar notar que su esposa no parecía tan emocionada como había esperado, especialmente después de todo el alboroto que hizo por su partida. El hecho de que quisiera hablar de una experiencia no relacionada con hacer el amor hizo que Gray se preguntara si Johan era más un desliz que un asunto serio. Pero ese ya no es su problema, pensó. El lunes, Gray pasó el día ocupándose de separar las cuentas bancarias y los aspectos financieros de su inminente divorcio. Sabía que no podría reunirse con el abogado de derecho familiar que soñaba por otra semana, así que se resignó a vivir en la misma casa con Kelly por un tiempo más. Mientras tanto, Kelly pasó el día evitando a Johan. Comprendió que no estaban de acuerdo con el resultado del fin de semana y se dio cuenta de que su relación había cambiado irrevocablemente, y no para mejor. Desesperada porque su esposo viera esto y volviera a ella, Kelly recurrió a Gray en busca de ayuda para rechazar los avances de Johan. De repente, la vida de Kelly se volvió increíblemente difícil mientras debatía si reconciliarse con Gray o seguir adelante como si nada hubiera pasado. Kelly esperaba que su esposo finalmente se calmara, eligiendo la última opción como la más fácil. Tenía miedo de que su esposo la llamara de nuevo una infiel. Después de considerar la situación desde todos los ángulos,
Kelly admitió a regañadientes que el término infiel parecía más apropiado que esposa amorosa. Con el corazón pesado, se preguntó si su perspectiva habría cambiado si el fin de semana hubiera sido exitoso en lugar de decepcionante. Cuando Gray llegó a casa del trabajo, saludó a Kelly con silencio que duró hasta la cena. Después de terminar su comida, agradeció en silencio a Kelly y guardó su plato. Kelly, sintiéndose arrepentida, murmuró una disculpa. Cuando Gray entró en la sala, ella dijo, después de todo este tiempo, creí que me amabas lo suficiente como para darme un fin de semana libre. La respuesta de Gray fue aguda y punzante. ¿Te amo lo suficiente? Pensé que después de todos estos años, me amarías lo suficiente como para no pedirme permiso para engañar. La dura realidad de las palabras de Gray hizo que Kelly se sintiera egoísta y engañada. Al día siguiente en el trabajo, la situación pareció empeorar. 5 minutos después de que Kelly entrara en su oficina, su mejor amiga en la firma cerró la puerta detrás de ella, algo raro en la oficina. Por favor, dime que no pasaste el fin de semana con Johan Wegman, susurró Emma. A pesar de la puerta cerrada, los ojos de Kelly se agrandaron de sorpresa. ¿Él estaba alardeando de eso? No, Kelly, no. Escuché a varias chicas chismorreando sobre eso en la sala de descanso mientras tomaba café. Si están susurrando tan temprano, toda la oficina lo sabrá al mediodía. No hay forma de ocultarlo ahora, dijo Emma. Kelly enterró su rostro en sus manos, las lágrimas fluyendo sobre su escritorio. Me he convertido en la mujer que todas las mujeres odian y que todos los hombres desean. ¿Valió la pena?, preguntó, arqueando las cejas. Eso es el mayor problema, ¿no? Así que repelmente molesté a mi esposo. ¿Para qué?, preguntó, sacudiendo la cabeza. La expresión de sorpresa de Emma rápidamente se convirtió en una de preocupación. ¿Cuánto tiempo crees que llevará a recuperar el favor de tu esposo? Desearía que fuera tan simple, suspiró Kelly. Gray habla de divorcio todo el tiempo. Hemos estado juntos por 12 años, y constantemente amenaza con irse. Ni siquiera aceptará ir a terapia. Pensé que solo estaría enojado, pero está más que furioso. Nunca lo había visto tan imprudente. Le advertí, pero no escuchó. Tu advertencia no importa ahora. Eres una mujer inteligente y no puedes negar que sabías el posible resultado, dijo Emma. La ironía del destino fue que Gray repitió casi las mismas palabras cuando, 2 semanas después, Kelly lo llamó llorando después de recibir los papeles de divorcio en el trabajo. Dijiste que podía acostarme con él. Dijiste que podía, lloró por teléfono. No, dije que es tu decisión, pero tendrá consecuencias. No te di permiso para salir con ese idiota, respondió Gray. Un par de semanas después, Gray fue contactado por parientes instándole a hablar con su hija y considerar la reconciliación. A pesar de su amor por sus parientes, Gray intentó negarse amablemente. Ella admite su error, pero tú no la escucharás. Ni siquiera le das la oportunidad de explicarlo todo, lo reprendió severamente su suegro. Gray sacudió la cabeza ante la súplica de Ken. No te contó toda la historia, Ken. No llamaría a darse permiso para acostarse con un colega durante el fin de semana un error. La advertí de que habría consecuencias, dijo Gray, sonando decepcionado. La reacción de sorpresa de Ken solo confirmó las sospechas de Gray. No podía ser tan estúpida, gritó Ken. Gray guardó silencio, dándose cuenta de que no había más que decir. Lo siento de verdad. No sé qué más decir. No te molestaré más, finalmente dijo Ken, terminando la conversación. Al día siguiente, el corazón de Gray dio un vuelco cuando vio el nombre de Kelly en la pantalla de su teléfono. Otra oleada de culpa está en camino, pensó con cansancio. Lo siento, Gray, que tu padre te haya llamado, sonó la voz de Kelly. Admito que no fui completamente honesta con mis padres. No es algo que admitas a menos que tengas que hacerlo. No esperaba que él llamara y no pensé que me traicionarías, susurró. No te traicioné.
Solo dije la verdad, respondió fríamente. Sí, suspiró ella. Kelly y su abogado intentaron posponer el divorcio, pero Gray presentó una demanda citando diferencias irreconciliables y la ausencia de hijos. 9 meses después, Kelly no podía creer que Gray no le diera otra oportunidad después de lo que ella llamaba un error. El error no fue solo que te acostaste con otro hombre, Kelly explicó una noche mientras ella intentaba cambiar su opinión. Mucho antes de que me engañaras, ya me estabas engañando emocionalmente. Has estado descuidando mis sentimientos y faltándome al respeto de la peor manera posible. ¿Cuándo dejaste de amarme? Kelly luchó contra las lágrimas. Un día, Gray intentó consolarla mientras lloraba. ¿Por qué no podemos intentar reconciliarnos? Sí, todavía te amo, respondió Gray, con su voz llena de dolor. Pero no creo que tú me ames tanto como yo te amo. Expresando su resentimiento e incredulidad, Gray temía que ella engañara de nuevo si otro hombre captaba su atención. Ella prometió que no habría un segundo hombre, pero Gray le recordó los votos rotos del pasado durante su divorcio. Se difundieron rumores sobre la aventura de Kelly con colegas, lo que llevó a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Aunque la empresa no tiene una política oficial que prohíba las relaciones entre empleados, esperamos que usen su discreción si los rumores sobre sus vidas personales causan disturbios en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la mitad de los empleados masculinos están discutiendo tu fin de semana con Johan Wegman, mientras que la otra mitad de las mujeres está especulando sobre tus perspectivas de citas. Esta no es una situación favorable. Si el chisme no cesa, podría ser trasladada a otra oficina, mencionó el director de Recursos Humanos. Mang es especialmente hermoso en esta época del año, agregó. Al día siguiente, Johan se acercó a Kelly de nuevo y le pidió salir en una cita, a pesar de la advertencia del director de Recursos Humanos. Ella no estaba interesada. Vamos, tu esposo te está divorciando, dijo Johan, tratando de convencerla. No tendremos ni que salir de la ciudad el fin de semana, espetó Kelly. ¿No puedes tomar una pista? Arruiné mi matrimonio por un desliz sin sentido contigo que nunca quise. Fui una tonta. Ahora déjame en paz. 2 semanas después de que Kelly decidiera mudarse a Carolina del Norte, los rumores se difundieron rápidamente por toda la empresa de que Johan no era el encantador don Juan que parecía ser. Apenas un mes después, Johan fue transferido nuevamente a la oficina de Ámsterdam, donde continuó irradiando confianza y atractivo. Kelly ocasionalmente lo veía en el supermercado los sábados por la mañana. Él parecía distante e inaccesible, aunque por lo general ella lograba pasar desapercibida. Peggy, una maestra de 5º grado en una escuela primaria cercana, estaba contenta con su apariencia y físico promedio. No creía tener nada especial para atraer a un hombre guapo y soltero a punto de cumplir 30 años. Peggy había aceptado el hecho de que podría permanecer soltera en el futuro previsible. No entendía cómo un hombre atractivo como el que había conocido recientemente podía seguir soltero, especialmente porque parecía tener unos 30 años y no parecía ser un mujeriego. Parecía perdido, posiblemente roto. Gray Penner no llevaba un anillo de bodas en la mano izquierda, pero Peggy podía decir que no estaba casado sin siquiera mirar. El contenido de su carrito revelaba todo lo que necesitaba saber sobre su estado civil: tartas de doble capa con relleno y glaseado, pizza congelada, macarrones con queso, cerveza y carne a la parrilla. Era evidente que estaba viviendo la vida de soltero. Peggy, a quien muchos llamaban discreta, tenía el cabello castaño claro, corto y ondulado, grandes ojos marrones y piel casi pálida. Con una altura de 1.67 metros, tenía pechos medianos, piernas decentes y su rasgo favorito era una espalda musculosa y redondeada. Sus amigos de la universidad la consideraban la compañera perfecta por su amabilidad, dedicación y aspecto promedio. Unos meses antes, había notado a Gray por primera vez al pasar por allí. No podía explicar por qué, pero cada vez lo notaba más y más. Comenzó a prestarle atención, aunque no era su costumbre. Tal vez debería presentarme, pensó. Lo haré. Unas semanas después,
Peggy se acercó al hombre con una audaz proposición. Sé que esto puede parecer atrevido, pero soy Peggy Scanlon. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Gray dio un paso atrás, estudiando a la mujer que acababa de hablarle. Quizás no fuera tan deslumbrante como Kelly, pero había algo cautivador en su mirada que le intrigaba. Era como si hubiera una profundidad oculta en ella que deseaba descubrir. Por primera vez en años, Gray se sintió genuinamente intrigado por una mujer. Sí, creo que sería genial, respondió sin dudar. Peggy Scanlon era un misterio por descubrir. Además, era bastante transparente. A pesar de tener 29 años, tenía muy poca experiencia en citas y nunca había estado en una relación seria. Lo conquistó con su inteligencia y sofisticación. Contando la historia de su vida, Peggy terminó de hablar y guardó silencio, esperando su reacción. Después de estudiar sus ojos, concluyó que debía estar divorciado, sintiendo el dolor persistente de un corazón roto. Al observarlo pensar profundamente, no pudo evitar preguntarse sobre su propia historia. Al observarlo, notó que parecía estar en conflicto acerca de cuánto revelar sobre sí mismo. A pesar de la lucha interna, continuó compartiendo casi todos los detalles de su historia, y ella escuchó atentamente. Cuando terminó, un pesado silencio llenó la sala mientras ambos absorbían el peso de sus palabras. Él tomó una profunda respiración y la miró con una sensación de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Perdona por contarte todo esto», confesó, encontrando su mirada. «Eres la primera persona a la que le cuento mi historia». «Supongo que tengo ese efecto en las personas», comentó. «También me llevo muy bien con niños pequeños y perros», Gray rió en respuesta. Se sentía extrañamente a gusto con esta desconocida, similar a cómo se había sentido con Kelly en el pasado antes de que rompieran. Gray ofreció concertar una cita para el siguiente viernes por la noche. Fue en la tercera cita que finalmente hicieron el amor. Peggy intentó contenerse, pero eventualmente sucumbió a la tentación de Gray. Había algo innegablemente atractivo en la tranquila actitud de Gray a pesar de la falta de cortejo evidente. No pudo resistir su encanto. Después de una deliciosa cena en un restaurante húngaro, Gray invitó a Peggy a tomar un café y acompañarlo a su apartamento. Cuando se acomodaron en un acogedor sillón para dos en la sala de estar, Peggy no pudo resistirse a inclinarse para besar a Gray en los labios. Pronto estuvieron en los brazos del otro, despojándose de sus inhibiciones y ropas. Al dirigirse al dormitorio de Gray, Peggy soltó un grito agudo y cayó inmóvil. Gray salió de la cama y pasó la siguiente hora haciendo el amor con ella suavemente. En ese momento, se dio cuenta de que era la primera vez que estaba cerca de alguien desde el divorcio. El resto del tiempo, estaban comprometidos en una franca intimidad. Durante sus momentos íntimos, se aseguró de besarla después de que pararon. Ella se acurrucó a él y susurró, «¿Qué vas a hacer en las próximas décadas?». Él respondió, «Cálmate, está bien. Tendremos mucho tiempo para hablar más tarde». Peggy le sonrió cansadamente mientras él presionaba suavemente sus labios contra los de ella. Después de haber sido dama de honor 4 veces el año anterior, la mujer finalmente se encontró en el centro de atención. Ella y su esposo tuvieron 2 hijos, un niño 2 años después de la boda y una niña 2 años después. Peggy, a diferencia de las que la precedieron, siempre recordaba sus votos. Y aunque Gray nunca lo sabría, Kelly siempre recordaría esta lección. Después de mudarse a Carolina del Norte, se volvió a casar y permaneció fiel a su segundo esposo durante 15 años hasta que descubrió su infidelidad. Al darse cuenta del dolor que Gray había atravesado, rápidamente tomó la decisión de divorciarse de su segundo esposo. A pesar de que Kelly ya tenía más de 50 años, continuaba haciendo ejercicio y cuidándose, permaneciendo como una mujer atractiva. Una vez soltera y acercándose a los 50 años, nunca había imaginado tal situación, especialmente considerando que su segundo esposo era 10 años mayor y no quería tener hijos. Ya era demasiado tarde para cambiar algo ahora. Sabía que había muchos hombres de 30 años ansiosos por embarazarla,
pero ninguno de ellos estaba interesado en convertirse en algo más que un compañero casual para ella. El pensamiento la hizo sonreír, casi rozando una carcajada. Gray imaginaba una familia con 2 hijos, y ella soñaba con 3. Si todo hubiera salido según lo planeado, sus 3 hijos ahora serían adolescentes, y ella y Gray habrían estado completamente inmersos en sus vidas, eventos escolares, salidas sociales, juegos deportivos, actuaciones musicales, dificultades parentales, graduaciones tanto de la escuela como de la universidad. Todo esto estaba a la vuelta de la esquina, bodas y nietos seguidos. Y ahora todo se ha ido por la intimidad efímera. Cuán estúpida se sentía, tal vez por la milésima vez. Sacudió la cabeza con tristeza. Si tuviera el valor suficiente, se daría una patada en el trasero. Unos meses después, Gray y Peggy Penner aparecieron en el otro lado del país con su hijo de 15 años, Reggie. La pareja se sentó en el gimnasio de la escuela secundaria y vio a su hija, Phyllis, recibir su diploma a los 18 años. Peggy apretó suavemente la mano de su esposo, y se intercambiaron una mirada llena de lágrimas de felicidad. Gray se inclinó para besar a su esposa en los labios, lo que hizo que su hijo se retorciera con vergüenza adolescente. «Basta de eso, ustedes dos». «No aquí, no ahora», se quejó. Sus padres rieron, intercambiaron sonrisas y luego levantaron las cejas el uno al otro. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up.
For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry. I thought I was listening carefully." Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self.
I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1, if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons.
leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically.
Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, "I'm moving to the sales department soon." If I hadn't told him then, things could have been much worse. "Please continue to take care of us. I look forward to it." On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. "Nick, the tea bottles for the plan have arrived." I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. "They look good." "What are you talking about?" "These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. "Hey, is Adam's family coming to stay?" I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. "Yes, I'm inviting my father." "That's great. I might invite my parents too." I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.